Bueno, como les decía antes del corte, vamos en este bloque a hablar de economía. Para ello, vamos a contar con la ayuda de un economista prestigioso de Córdoba, docente de la Universidad Nacional, docente de posgrado, consultor internacional también, que es Ramón Frediani, a quien lo estoy saludando y agradeciendo en mi nombre y en nombre de Ricardo estos minutos que podemos conversar. Ramón. Muchas gracias por la invitación, Alfredo, a tu programa. Siempre lo sigo y me resulta muy interesante, digamos, el perfil de las discusiones que vos realizas. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos a 3 semanas de unas elecciones raras, digo yo, donde el gobierno está desplegando muchas iniciativas, intentando, sin lugar a dudas, revertir lo que fue el resultado de las elecciones primarias, ¿no? Entonces la gente se pregunta en realidad qué nos espera después del 14 de noviembre. Es decir, ¿qué nos espera? ¿Cuáles son los escenarios posibles en lo económico que deberíamos estar viendo hoy? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, en primer lugar, mi percepción es de que no va a haber grandes cambios o no habría grandes cambios respecto a lo que fueron las PASO septiembre pasado, de manera que lo que se vislumbra como más posible es que más o menos en grandes rasgos se repitan los números y el gobierno tenga, digamos, una derrota en las elecciones de medio término, lo cual da origen a lo que en la política norteamericana se denomina el surgimiento de un pato rengo, es decir, el presidente queda muy debilitado en el resto de su periodo, de su mandato, digamos, que es bastante largo porque faltan ya poco más de 25 meses para que termine la gestión de Alberto Fernández. De manera que va a tener una situación muy difícil en el 2022 y 2023, no solamente él en su gestión, sino el país todo, porque no hay margen para un mejoramiento de la economía en general. Los problemas son muy profundos, son muchos, son complejos, son simultáneos, de manera que es muy probable que les resulte muy difícil remontar y bueno, va a seguir esta trayectoria del pato rengo. En el supuesto de una derrota del gobierno, probablemente una pérdida de su hegemonía parlamentaria, ¿tu impresión es que el gobierno va a intentar algún otro camino en materia de política económica o va a profundizar y se va a radicalizar en lo que se suele llamar las ideas del kirchnerismo duro, digamos? ¿Cuál es tu percepción de eso? No creo que vayan a un kirchnerismo duro, porque eso profundizaría la derrota que eventualmente vayan a tener en el 2023. Lo que demuestran las cifras de las PASO, hace poco más de un mes, indican de que la profundización de ese modelo lleva a perder elecciones. De manera que lo más probable es que de ahora en más el gobierno, al verse derrotado, trate de buscar una salida más moderada, pero no creo que le dé muchos resultados. Ya el desgaste es muy grande, no solamente el desgaste político, sino también el desgaste de la economía, el desgaste en las relaciones internacionales. Y bueno, eso ha mellado mucho, no solo en sectores empresariales y en la clase media, sino también en la juventud, que ha sido tradicionalmente un baluarte para prolongarse en el tiempo el kirchnerismo, ¿no? Hay un fenómeno... Ahí creo que se ha producido una revolución cultural muy grande. Bueno, te quería señalar eso. Hay como un fenómeno nuevo en estas elecciones, que también las hacen diferentes de las anteriores, que da la impresión que en los jóvenes ha calado de manera significativa el mensaje de, digamos, entre comillas, los libertarios, ¿no? El programa pasado
hablábamos con un candidato de los libertarios y que decía que ellos veían que en los jóvenes crecía mucho la aceptación, incluso de un estilo, yo diría, un poco brusco que tiene Javier Milei, ¿no? Pero esta idea, me decía Spachesi, que es con quien hablamos el programa pasado, a ellos los alienta que van a hacer una muy buena elección, ¿no? ¿Vos pensás que efectivamente ese fenómeno nuevo va a ser cuantitativamente significativo y perdurable? Mira, en el padrón electoral, los votantes de 16 a 35 años, porque ahora se vota a partir de los 16 y no a partir de los 18 como era antes, los votantes entre 16 y 35 años son la gran mayoría. Ese es el segmento etario que elige presidentes, gobernadores, legisladores, porque son mayoría en el cuarto oscuro. Y por eso hábilmente el kirchnerismo trató de seducir a la juventud, porque sabe que ahí está la mayoría de los votos en el cuarto oscuro. Pero ahora lo que ha ocurrido es que se le ha dado vuelta, porque los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones, tienen ciertas virtudes, pero también defectos. En materia política están muy desinformados. Los jóvenes, yo te diría que los menores de 40 o de casi 45 no escuchan la radio, no leen los diarios, no ven los noticieros en la televisión, no leen libros, de manera que están en su mundo, digamos, de manera que lo estrictamente ideológico no les llega a ellos. Bueno, algunos dirán, sí, ahora con el fenómeno de los libertarios, pero ellos no se dan cuenta, digamos, les gusta la libertad, la buscan, pero no saben que son liberales. Es decir, es como muchas personas que no saben que hablan en prosa, por ejemplo, para poner un ejemplo. Pero esa juventud, la nueva juventud, ya no cree en el kirchnerismo ni en el peronismo, porque los ve como un conjunto de ideas viejas, propias de los años en que nacieron sus abuelos. Entonces, ellos están en otra cosa, les interesa más el rock, la música, especialmente el vivir el día a día, y bueno, y ven al kirchnerismo y al peronismo, no sé, como cosas antiguas, digamos, son un conjunto de ideas propias de la antigüedad. Y no les llega el mensaje, no les interesan esas ideas. Eso, digamos, impacta mucho en el voto. Claro. Te pregunto una cosa respecto de estas ideas libertarias, o hablando de propuestas, ¿no? Que me da la impresión que no hay mucha discusión de propuestas, pero digo, ese grupo, pienso en Javier Milei, digamos, abrevando supuestamente en la escuela de Viena, en la escuela austríaca, en Menger, en von Bauer, en von Hayek, digo, plantea, dice, lo que tenemos que hacer es hacer desaparecer el Banco Central. De la propuesta económica, de lo que se escucha, ¿qué visión tenés de la propuesta de este grupo que está planteando tan radicalmente esta idea tan liberal que es una suerte de anarquismo, digamos, una especie de anarcocapitalismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, no, eso de destruir el Banco Central es una locura total, porque aún los países más liberales tienen un Banco Central y se ajustan a las reglas de juego del Banco Central. Digamos, eso no tiene ningún fundamento. Él posiblemente lo hace como una gran novedad, un show, pero en realidad no tiene fundamento. Yo creo que es un fenómeno, el de los libertarios, es un fenómeno muy, muy porteño, no existe en el interior del país. Esto hay que aclararlo y subrayarlo. Y bueno, yo no creo que, bueno, tendrá una buena performance en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacará su 15 o 20%, pero nada más que eso, digamos. Si realmente quiere trascender, va a tener que volver al planeta Tierra y buscar un acercamiento tal vez
a Juntos por el Cambio y convertirse en el ala liberal de Juntos por el Cambio. Creo que eso paulatinamente va a ocurrir. Te vuelvo a traer a la economía y a las decisiones del gobierno. Sí. ¿Crees vos que hay alguna chance de que el gobierno logre, digamos, adoptar medidas que mejoren la situación, la performance macroeconómica de Argentina? Este año vamos a crecer, dice el Fondo Monetario, 7,5%, pero el año que viene solo 2,5%. Pero además tenemos una inflación que es de las más altas del mundo. Y exactamente. ¿pensás que hay chance de bajar la tasa de inflación? Es el talón de Aquiles del gobierno que no se da cuenta. Con este despliegue de emisiones, lo que hace es fomentar una alta inflación, y la alta inflación le consume los votos en el cuarto oscuro. Eso es lo que no se da cuenta. Es decir, que esta gran emisión monetaria lleva en sí la semilla de su propia destrucción, que es generar una mayor inflación que se come los salarios y las jubilaciones, y eso le quita votos al gobierno en el cuarto. De manera que se está pegando un tiro en el pie y no se dan cuenta. Es así totalmente contradictorio, ¿no?, lo que están haciendo. Hablando de este tema de la inflación, hay quienes dicen como que los dos escenarios más probables que vamos a enfrentar, lo que tenemos que esperar es o un Rodrigazo, aquella situación que se planteó a mediados del año 75, finalizaba el plan de Helbar que congelaba los precios, etc. Y Rodrigo, digamos, hizo cargo del Ministerio de Economía, y todo el mundo se acuerda de Rodrigo, ¿no? De lo que ocurrió con el Rodrigazo, el salto de precios, la devaluación, etc. Y otros dicen que no, que es probable que caminemos por un sendero hacia la hiperinflación, que sería una situación diferente. Más que un salto inflacionario, sería, bueno, la desaparición de las cualidades del dinero, la desaparición del peso prácticamente. ¿Cuál de esos, vos creés que alguno de esos escenarios es posible? Mira, vamos a detener un instante en la idea de la hiperinflación, porque muchos dicen, bueno, puede ocurrir en el futuro, etc. Lo que pasa es que en Argentina se define la hiperinflación con los patrones y los conceptos de hace 40 años atrás, en donde se definía a la hiperinflación como un fenómeno que se daba cuando había por lo menos una inflación del 50% mensual. Por eso aquella situación de finales del gobierno de Alfonsín se lo catalogó como una hiperinflación, porque en algunos meses llegó al 190% a mediados del 89. Hoy esa definición ha cambiado notablemente. Las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, la Security Exchange Commission de Estados Unidos, que es el equivalente a la Comisión Nacional de Valores nuestra, y otros organismos parecidos, establecen una nueva definición de hiperinflación desde hace más o menos unos 10 años. Y esa nueva definición es que considera que existe hiperinflación en un país cuando durante 3 años consecutivos los precios suben por lo menos un 100%, sumando los 3 años. De manera que nosotros ya estamos de hace 2 o 3 años en el concepto de hiperinflación de acuerdo a las definiciones y normas internacionales. Vuelvo a repetir, las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, el ente regulador de los mercados de capitales en Estados Unidos. Es decir, ya estamos viviendo una situación de hiperinflación, no en este momento, sino ya de por lo menos 2 años, 3 años. Y va a seguir así. Es decir, creo que vamos a entrar en una meseta en donde vamos a tener inflaciones anuales de entre un 50 y un 70%. Para el año que viene yo creo que vamos a estar fácil en un 60 a 70% anual. Que para los estándares argentinos no es definido como una hiper, pero para los estándares internacionales es una hiperinflación. Esto, digamos, hay que aclararlo porque mucha gente lo desconoce técnicamente. Y con ese panorama, al cual yo le sumo
que vivimos en un estado de permanente default, porque la realidad es que Argentina no solo no le puede pagar al fondo esos 45.000 millones, sino tampoco le puede pagar al sector privado los más de 100.000 millones de dólares que le debe. Entonces estamos viviendo en una situación permanente de hiperinflación y de default. Y eso va a trascender, yo creo, muchos años, no solamente este año o el que viene. Es lo que también se denomina una hiperestanflación, ¿no? Es decir, una economía que está reptando, pero que no levanta cabeza, y una inflación alta, digamos, porque hay un desorden monetario muy grande, ¿no? Bueno, con esas reglas de juego y con ese contexto, obviamente que es muy difícil gobernar. Bueno, me quedan... ahora, sí. Termina el concepto, sí. Ahora, muchos dicen el problema de todo este desorden es porque el gobierno no tiene un plan. Y yo creo que todo lo contrario, yo creo que todo este desorden obedece a que el gobierno sí tiene un plan. Ese plan fue escrito y publicado en septiembre de 1948, hace 73 años. Ese plan está en la marcha peronista, en la estrofa que dice combatiendo al capital. Y todas las medidas económicas que adopta este gobierno tienen el objetivo de combatir al capital. El aumento de los impuestos, las retenciones, todo tipo de persecuciones, controles de precios arbitrarios, es decir, todo está orientado a combatir el capital. El problema es que no se dan cuenta que al combatir al capital, combaten al trabajo, porque es el capital el que genera trabajo. Y así como el capital necesita el trabajo necesita el capital. Entonces, al combatir al capital, combaten al trabajo, generando desocupación y dan origen a una alta pobreza. Eso en síntesis es el modelo, no lo quieren decir, pero está escrito y lo cantan desde hace 73 años. Bueno. Como si fuera, digamos, un cumpleaños. Y bueno, las consecuencias están, el capital se va, la fuga de capitales sigue. El empresario que tiene sentido común no invierte lo súper necesario. Y por eso no se generan empleos. Y ahí está el origen de la pobreza. Hay pobreza porque hay mucho desempleo y hay desempleo porque el capital se va porque es combatido todos los días. Bueno, me quedan 2 o 3 preguntas. Bueno, esto del capital, algunos de los funcionarios tienen mucho capital, pero dejemos eso para otro día. Me quedan 2 o 3 preguntas, te voy a convocar otra vez, probablemente después de las elecciones, para que hablemos de las posibilidades de acuerdo con el fondo y de las medidas que adoptarán después de las elecciones. Por ahora, te agradezco muchísimo estos minutos, Ramón, y seguramente después de las elecciones vamos a estar charlando nuevamente. Me quedo con eso de que el programa económico tiene música. Existe. No, existe y está escrito. Y tiene música. O sea que no me vengan a decir que el problema del gobierno es que no tiene plan. Sí que lo tiene. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Un abrazo grande. Suerte. Adiós.